Buenos días, alumnos de quinto año de secundaria. Hoy día vamos a ver el tema ángulo en posición normal, que es un tema de trigonometría. Entonces ya saben, el título de hoy es ángulo en posición normal. Vamos a empezar con el primer concepto de lo que es la definición de ángulo en posición normal. Atención todos. Primero debemos saber de que el ángulo en posición normal se define como aquel ángulo cuyo, este es el ángulo cuyo inicio o cuyo lado inicial, el ángulo cuyo lado inicial es el semieje positivo de las abscisas. Es el semieje positivo de las abscisas. Vale decir el eje X. Entonces, quedamos en que es el ángulo cuyo lado inicial es el semieje positivo de las abscisas. Vamos a dibujar un plano cartesiano en el cual dibujaremos un ángulo en posición normal. Ese es el eje Y y el eje X. El eje Y es el eje donde vamos a dibujar el ángulo y ese ángulo empieza en el eje X, ya en el eje X, y le vamos a llamar ángulo alfa. Entonces, esto de acá se le va a llamar lado inicial, ¿sí? Vamos a colocar aquí lado inicial. Y la otra parte de acá se le va a llamar entonces lado final. Bien, sería bueno de que cuando lo dibujen en su cuaderno porque es importante que ustedes por lo menos pongan el ángulo en posición normal y hay que recordar que allí es negativo porque es un ángulo en sentido horario, que es el mismo sentido de las agujas de reloj. Ahora vamos a ver lo que es un ángulo cuadrantal. Vamos a ver ángulo cuadrantal. Para poder definir qué es un ángulo cuadrantal, vamos a definir qué es un cuadrante. Y el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Tiene 4 cuadrantes, los cuales vamos a dibujarlos ahorita. Vayan ustedes copiando también, porque sí. Aquí tenemos el plano cartesiano. Y vamos a indicar el eje Y, el eje X. Y primero, aquí está el ángulo de 0 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados o ángulo recto, que es este. Tiene un ángulo en posición normal positivo. Acá vamos a dibujar el ángulo llano de 180 grados, luego el ángulo de 270 grados. Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Y el ángulo de una vuelta nos faltaría que regrese al lugar donde está el 0. Acá ponemos 360 grados. Entonces el ángulo de 0 es igual a ángulo de 360 grados. Ahí están los 5 ángulos cuadrantales. Son 0, 90, 180, 270 y 360. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son cada uno de los cuadrantes. Los cuadrantes son las 4 partes que tiene un plano cartesiano. Así que vamos a colocarle el nombre. Pero antes de eso vamos a poner el siguiente subtítulo que es razones trigonométricas. Vayan escribiendo, chicos. Razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Ya sabemos lo que es un ángulo en posición normal, el ángulo que empieza en el semieje positivo de las X. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Y vamos a dibujar nuevamente el plano cartesiano para indicar pues lo que son esas razones trigonométricas. Como ustedes saben, las razones trigonométricas son 6. Ya son 6. Vamos a colocar Y y X como siempre. También vamos a usar en física este plano cartesiano, no solamente aquí en trigonometría. Y ahora vamos a dibujar, bueno, un radio vector
colocamos estas líneas paralelas al eje X y estas paralelas al eje Y. Ahora a esta parte le vamos a llamar abscisa. A esta parte que le vamos a llamar abscisa también tiene el valor de X, pero minúscula. X minúscula viene a ser un número. A esta parte de acá colocamos el número Y le vamos a llamar ordenada. Una cosa es ordenada, pero tanto las abscisas y las ordenadas son coordenadas cartesianas. El ángulo θ y R es el radio vector, lo que correspondería a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, abscisa sería como el cateto opuesto, ordenada como el cateto opuesto, abscisa como el cateto adyacente, y se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. O sea que para hallar el radio vector se emplea esta fórmula que es el conocidísimo teorema de ¿qué? Teorema de Pitágoras. Vayan copiando, chicos, porque estamos haciendo ahorita la parte teórica. Primero lo vamos a hacer los ejercicios en el siguiente video. Entonces, ya saben, este teorema de Pitágoras se cumple al igual que en las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Igual son las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Solamente que acá se va a reemplazar seno del ángulo θ o θ es igual, era opuesto sobre hipotenusa. Acá será ordenada sobre radio vector. Coseno del ángulo θ es abscisa sobre radio vector. La abscisa ya saben que es X y la ordenada Y. Abscisa sobre radio vector. El tangente del ángulo θ será igual a ordenada sobre abscisa. Ahí tenemos ya seno, coseno y tangente. Ahora escribiremos cotangente de θ, secante de θ y cosecante de θ. Vayan copiando, chicos. Cotangente de θ es igual a X sobre Y. Secante de θ es igual a R sobre X y cosecante es igual a R sobre Y. Entonces quedamos en que la ordenada es el cateto opuesto, la abscisa es como el cateto adyacente y el R es como la hipotenusa en un triángulo rectángulo. No importa dónde empiece el ángulo en posición normal, si es positivo o negativo. Esto se cumple para todo tipo de ángulos. ¿Ok? Vamos ahora a ver en esta pequeña pizarrita los signos de las razones trigonométricas, lo cual también le pido que los copien. Primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas, primer cuadrante. Segundo cuadrante, solamente son positivas el seno y la cosecante, o sea que las demás son negativas ahí, en el segundo cuadrante. Tercer cuadrante, solo son positivas tangente y cotangente. Y cuarto cuadrante, solo son positivas coseno y secante, las demás negativas. Por ejemplo, tangente en el cuarto cuadrante será negativo. En el cuarto cuadrante, y así podemos ver los signos de cada razón trigonométrica. Todos los ejercicios tienen que fijarse en qué cuadrantes caiga el ángulo, el lado final del ángulo, para saber el signo de la razón trigonométrica, sea seno, coseno, tangente, cotangente, etc. Este, por ejemplo, es un ángulo negativo, ¿no? Mientras que el azul que está aquí arriba es positivo. Bien, ahora a continuación, para terminar la parte teórica, vamos a ver lo que son vamos a borrar, creo, esta primera parte de aquí para colocar lo que son los ángulos cuadrantales. Estoy buscando un plumón. A ver un momento y vamos a rápidamente borrar. No se olviden que también tienen que ir copiando, ya que no hay imagen de esta teoría en esta clase. Sí les voy a mandar imagen de los ejercicios, pero de la teoría no. Así que voy borrando. Recuerden que este tema es muy recurrente en los exámenes de admisión, así que ya ustedes desde quinto están preparando para la universidad para que cuando entren en una academia no estén en cero, sino que ya conozcan todos estos temas y les ayuden a entender lo que les enseñan en una academia preuniversitaria de preparación para cualquier universidad. Vamos a colocar ahora los ángulos cuadrantales y vamos a hacer también una tabla. Y vamos a aprender la fórmula del Oyonin-Yononi. Si es que no la aprendieron el año pasado, no recuerdo, pero vamos a colocar acá todas las razones trigonométricas de los ángulos de 0, 90, 270, 180, 270 y 360. Colocan seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora colocamos ahí 0 grados,
Luego colocamos aquí 90 grados, ángulo recto. Luego colocamos el ángulo de 180, ángulo llano o plano. Luego el ángulo de 270 grados. Y luego el ángulo de 360 grados. Ahí están los ángulos cuadrantales. Vamos a escribir las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Esta tabla la tienen que armar ustedes en un examen de memoria porque es bien fácil la tabla. Con esta mnemotecnia que se les va a explicar. Razón trigonométrica. Ahí ponemos. Ahora vamos a llenar. Seno sería, le colocamos la palabra oionín. Oionín. Y a 90 le colocamos iononi. Iononi. Ese es para que se acuerden los valores. Luego a 180, oionín nuevamente. Pero a los números número 1 le ponen el signo menos. Iononi en 270. Y también le colocan los signos menos a las unidades. O sea, a los números 1. Oionín, bueno, como eran unos i, los i se transformaron en número 1. Y ahí está ya hecha la mnemotecnia. Como 0 grados es igual a 360 grados, SN significa no determinado. Como 360 grados es igual a 0 grados, va a salir lo mismo, oionín. Recuerden que el 1 es, el I es 1, el O es 0, y la N significa no determinado o no hay respuesta, puesto que el valor de esos son infinitos positivos o negativos. Vamos a colocar ahora esta expresión. Vamos a suponer que ustedes le piden un ejercicio. Vamos a poner un ejercicio de ejemplo, ¿no? Esta expresión que ven aquí, voy a crear ahorita un ejercicio cualquiera para que ustedes vean cómo se desarrolla. Secante de 180 más coseno al cuadrado de 0 sobre, hagamos, cosecante de 90 menos coseno de 270. Entonces, esa es una expresión que les puede venir de ejercicio, ¿no? Vamos a reemplazar en la tabla los valores. Secante de 180, en primer lugar. Ahí busquen en la tabla, secante de 180 nos da menos 1. Vamos a reemplazar por menos 1. Coseno al cuadrado de 0. Coseno de 0 es 1, pero 1 tiene que estar elevado al cuadrado, al exponente que aparece en el ejercicio. Luego cosecante de 90. Cosecante de 90 es 1. Menos coseno de 270, el cual nos da 0. Creo que ya está fácil, ¿no? Menos 1 más 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, sobre 1 menos 0 que sale 1. Menos 1 más 1 nos da 0 y 0 entre 1 nos da 0. Por lo tanto, el valor de esa expresión es 0. Entonces, ahí podemos ver cómo se utiliza, emplea la tabla de razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Este ejercicio puede haberles venido de esta forma, no como está ahí, sino de esta forma. Voy a escribirlo como puede venir en los ejercicios que yo les voy a mandar. De repente, en los libros llega de otra forma. En vez de que llegue 180, 0, 90 y 270, van a llegar expresados en radianes. Y ahorita les voy a decir cómo ustedes tienen que hacer. No necesitan transformar en radianes, sencillamente van a aprender cuál valor de cada ángulo cuadrantal equivale en radianes. Yo sé que ahorita están viendo la parte de abajo, pero ahora la van a poder apreciar mientras explique y voy a mover un ratito la pizarra, ¿sí? A ver, le ponemos allí 3 pi medios y ya está. Como yo sé que no se ve la parte de abajo, vamos a mover un poquito lo que es la pizarra, ¿sí? La cámara. Pero antes de eso ponemos 0 grados es 0 radianes. Acá no, 180 es pi radianes, ¿sí? 180 lo igualan a pi radianes. Y acá, lo que es 90 lo igualan a la mitad de pi, o sea, a pi medios. Vamos a escribir allí pi sobre 2 o pi medios. Y 270 lo igualan a 3 pi sobre 2. Faltaría el de una vuelta. ¿Cuánto es una vuelta? Pi más pi, bueno, 3 pi medios. Y para una vuelta sería pi más pi, que sale 2 pi. Esa sería una vuelta. Vamos a borrar esa X, ¿sí? Y le colocamos allí 2 pi. Ok, y ya está. Ahí están los ángulos cuadrantales con sus valores en radianes. Entonces, para eso, como dije, voy a mover un poquito la cámara para que puedan apreciar la parte de abajo.
Pero también vamos a borrar esto de aquí para poder resolver. Ahorita yo les voy a hacer acordar cuál ángulo cuadrantal es cuál. Ya no se preocupen. Vamos a poner problema 1.